Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en nuestra sintonía en el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos esta noche con los ingenieros Lely Martínez y Rodrigo Pereira, vicepresidente y presidente respectivamente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Quería volver al tema de la informalidad porque a veces se aborda muy superficialmente y en realidad eso tiene una implicación bien grande, y es que cuando hay trabajadores en una empresa informal, están descubiertos del seguro social, porque no pagan al seguro, y además el gobierno, el Estado, el pueblo de Nicaragua deja de recaudar impuestos que deberían de pagar formalmente estas empresas. ¿Es así o estoy equivocado? No estoy equivocado, pero más bien pienso que lo que debíamos de hacer es, poco a poco, en conjunto con el gobierno, de manera unida, debíamos de ir erradicándolo, primero con educación, es parte de nuestra cultura, ir erradicando esa cultura y sobre todo, especialmente, hacer cumplir con las leyes, porque si no hacemos cumplir con las leyes, eso nunca lo vamos a erradicar. Debía también de verse desde el punto de vista de la recaudación, ¿verdad? Y la seguridad que se le debe dar en el aspecto social a que las empresas aporten al INS, ingresando a sus trabajadores dentro de la protección que tiene el INS. Entonces, esto beneficiaría mucho porque entonces ya no habría tanto trabajador en el sector golpeando a los hospitales, sino que iría a las empresas médicas del INS. Entonces, bajo todo punto de vista creo que lo debemos de atacar. Además que también la informalidad acarrea que hayan malas prácticas de la construcción. No estoy diciendo que todo, ¿verdad? Pero eso cobija un poco. Y el gobierno no tiene mucha capacidad para andar analizando o inspeccionando cada una de las construcciones. Entonces, habría que ver de qué mecanismo tomamos, pero yo creo que radica principalmente entre educación, ¿verdad? Erradicar esa cultura y tecnificar, mucho tecnificar. Y quería asociar a eso con lo que tocaron ellos respecto a las empresas extranjeras que están viniendo al país. Algunas de ellas no cumplen con las leyes nicaragüenses. Eso no debería ocurrir. Así es, mira, uno de los temas más preocupantes de nuestra Cámara, de nuestro sector, es la competitividad, ¿verdad? Y esta palabra que está muy usada hoy en día, realmente sí está afectando, y no solamente a nuestras empresas, sino al país en general. ¿Y cómo afecta? Y voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿Qué está sucediendo? Estas empresas ganan un proyecto y muchas veces subcontratan toda la mano de obra. Y al subcontratar la mano de obra no están pagando ni el salario mínimo, ni pagan tampoco el salario del convenio colectivo. Y algo importante, el salario colectivo, porque lo pagamos por productividad, un obrero puede llegar a ganar hasta 15.000 córdobas, un albañil, así de sencillo. Eso automáticamente ya aplica a pagar IR. Entonces, la informalidad afecta a dos cosas. A la DGI, que anda muy detrás de esta, como le decíamos nosotros, buscando cómo a las empresas, pues ahorita casualmente varias empresas estamos en proceso de revisión y algunos reclamos sobre estos temas, pero entrando nuevamente a la informalidad, ¿qué sucede? El INS, 33.000 trabajadores inscritos. Calculamos más de 180.000 trabajadores en el sector de la construcción. Solo ahí está la brecha de la informalidad que tenés. Toda esa gente que no está trabajando en el sector construcción, de una u otra manera, en su momento va a demandar servicios públicos de salud. Y si no están aportando, va a salir de las arcas del Estado, porque lo tiene que atender. Entonces, ¿qué sucede? Y le ponía un ejemplo clarísimo al gobierno en la reunión del Banco Central. Si nosotros tenemos y analizamos el programa de inversión pública, que el Banco Central nos decía que es de 21.000 millones, ¿verdad?, para construcción. Nosotros les decíamos que nuestra cifra anda en 13.000 millones. ¿Por qué? Porque hay mucha construcción que es contratada directa y que las hacen las mismas instituciones del gobierno. Llámese MTI, hace muchos proyectos de contratación directa con las empresas adscritas al ministerio. Bueno, pero si hacemos una cifra sencilla, así en grosso modo, para hacer números claros, por ejemplo, que si fueran 20.000 millones, el 30% de un contrato normalmente
puede andar rondando la mano de obra. Depende si es carretera, si es agua potable o si es una obra vertical, un hospital, cualquiera de este tema. Puede rondar el 30%. Hagamos cifra redonda, ¿verdad? Puede ser 20, puede ser 30. Hagámoslo con 30%. Ese 30% de una obra que yo haga, ese 30% es la contratación de esa mano de obra. Si yo contrato eso y aplico el 25.25%, que es lo que nos corresponde, lo patronal con lo que aporta el trabajador, solo ahí tenés un incremento a las arcas del Estado muy importante. Solo si vemos solo la parte pública, más lo que la parte de ese 30% normalmente puede andar en la obra especializada, puede andar más o menos como un 60-70%, el resto es ayudante. Por tanto, esa gama aplicaría IR. Entonces, la contribución que hacemos los formales, las empresas asociadas a nuestra Cámara y algunos que no son asociados a nuestra Cámara, que sí son formales, porque hay que hablar del sector, no solo los que estamos asociados a la Cámara, pues el aporte que a este país se le está dando es enorme, pero podríamos darlo el 100% más. ¿Cómo? Tomando las medidas. Y no, como lo digo y hay que decirlo, no solo llegando a inspeccionar a las empresas que estamos en la formalidad. Tenemos al INS, Ministerio del Trabajo, DGI y Alcaldía. INATEC. Todos los años. INATEC no tanto, pero sí lo tenemos, ¿verdad? Pero no llega de una manera porque se hace de la misma revisión automática porque ahora está en línea. Ahora sí hay un tema que tiene que ver con un reparo de la DGI, que te tiene que ver con algún tema salarial, automáticamente el INS se da cuenta y automáticamente por ende el mismo INATEC. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que todas estas instituciones que te estoy mencionando, tenemos que irnos a revisar qué es lo que está sucediendo en la construcción de este país. Porque si vamos por todo Managua, vemos que por la mayor parte de nuestra capital se están levantando obras. Muchas veces sin rótulo, muchas veces no se sabe ni quién las está construyendo. Entonces tenemos que ser los actores muy serios en este tema, porque cuando ya empieza una obra y gana con unos precios que le llamamos nosotros posiblemente hasta ruinoso, con una oferta ruinosa, ¿qué es lo primero que hace la gente? Buscar cómo defenderse. ¿Cómo se defiende? No pagándole al trabajador lo que le debe pagar y peor aún, muchas veces comprando materiales que no son acordes a lo que debería exigirse en esa obra. Entonces empieza a mermar la calidad y poner en riesgo la vida humana. Nosotros los constructores, las empresas constructoras tenemos que tener la misma seriedad como un doctor. ¿Por qué? Porque lo que construimos habitan y viven vidas humanas. Cuando hacemos colegios, institutos, escuelas, hospitales, todo eso tiene que ir con una seriedad y con una calidad y con un control, ¿verdad?, de normativas muy exigentes. Y por esa es razón que la Cámara está trabajando en normas, es parte de las normas de la Genetón, siempre aportando. Y ahora mencionábamos que se invitó, yo no pude ir ese día porque teníamos una reunión acá en COSEP, y nuestra vicepresidente llegó, que fue la presentación del reglamento de la construcción. Obviamente como Cámara ya lo estamos conociendo y vamos a dar nuestros aportes en el momento oportuno. Ya estamos revisando los capítulos que fueron revisados, que fue el acero, concreto y mampostería, ¿verdad? Esos son los temas que vamos a revisar con más seriedad, pero no quisiéramos abordar por el momento porque realmente es un tema muy técnico que sí queremos aportarlo de la manera como se debe hacer. Así que eso es lo que la Cámara hace, eso es lo que la Cámara cada día quiere hacer. Estamos promoviendo también la ley de asocio público-privado. Nicaragua necesita esa inversión privada, ese motor de infraestructura. No existe más que el sector privado del motor para poder ayudar al aporte de esta infraestructura. Vemos los países, no nos vayamos a Europa ni a Asia, veamos los países de Latinoamérica. Todos los países de Latinoamérica, el incentivo y las cámaras, colegas nuestras, a través de la FI, que es la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, todas las reuniones estamos promoviendo el tema del asocio público-privado y la construcción verde sostenible. Son dos temas que la Cámara nicaragüense está enfocada, trabajando para que realmente se hagan los aportes. Construir, desarrollar nuestra infraestructura en nuestro país y también contribuir con la construcción sostenible. Por esa razón que la Cámara es parte fundadora del Nicaragua Green Building Council, ¿verdad? Y estamos trabajando ya para ello, para que realmente empecemos a promover esa construcción verde sostenible. Entiendo que añadido a eso, a la explicación que nos dio, están organizando una serie de capacitaciones en
en convenios con universidades. ¿Podría explicarnos de qué se trata? Recientemente se firmó un convenio con la UNI y con el CIGEO, que es el Instituto Geológico que atiende estudios de suelo. Son una área científica, parte de la universidad, pero que tiene mucho desarrollo tecnológico. Eso nos va a ayudar mucho porque como recientemente se ven muchos edificios de muchos pisos, hay que hacer análisis profundos porque somos un país altamente sísmico y ellos sí están haciendo análisis muy buenos, muy profundos acerca del suelo, pues para que no volvamos a tener un problema con un terremoto. Entonces, parte de lo que está haciendo la Cámara es ese convenio con la UNI y con el CIGEO. Cabe señalar, ¿verdad?, que es muy importante y nosotros hacemos hincapié, lo dijo el ingeniero en el día que se firmó el convenio, que no solamente debíamos de sacar profesionales dentro de la universidad, sino que también técnicos, pero técnicos o profesionales fundarle valores, porque lo más importante aquí es cuánta honestidad estamos practicando en las inversiones, en las construcciones, ¿verdad? Eso tiene un valor, si es posible, llamémosle valor agregado. Entonces, sí, hemos estado de cara a ello y nosotros también como Cámara utilizamos el INATEC para los maestros de obra en su proyección, en su tecnicismo. Entonces, sí, la Cámara está haciendo mucho énfasis en eso. Bueno, uno de los temas más importantes con el CIGEO, ya estamos trabajando con ellos en los estudios de diferentes zonas del país. Y uno de los temas no es solamente para analizar el riesgo que puede tener una construcción en el análisis de suelo, sino también el costo que la misma pueda tener. Si yo tengo suelos estables, suelos correctos, pues yo me puedo ahorrar en el diseño y en el estudio de lo que voy a construir mucho dinero. Y desgraciadamente los estudios que han existido en el país y nos hemos dado cuenta, ya se avanzó en la zona de Diriamba, Carazo, ya se hizo los primeros estudios, hicimos también estudios en Santo Tomás y nos hemos encontrado que lo que está documentado de hace muchos años es muy distinto a lo que se encontró hoy. Entonces ya estamos trabajando con ellos para trabajar en la parte de Rivas, vamos a trabajar en Chinandega, vamos a trabajar en León, en Buaco, donde la Cámara está aportando de una manera económica y también de servicio y de apoyo hacia el CIGEO, ¿verdad?, para poder hacer estos estudios y estratificar y tener un análisis de todo el país, qué realmente es lo que tenemos en nuestro país, los diferentes tipos de suelo. ¿Y por qué comento esto y de dónde salió esto y esta idea? Porque estamos trabajando muchas empresas en proyectos de agua potable donde tenemos que hacer zanjeos y de repente las especificaciones están totalmente fuera del reglamento internacional y nicaragüense, donde no se quieren reconocer los diferentes tipos de materiales que los contratistas están excavando y por esa razón estamos haciendo todos estos estudios. Pero aparte de eso, también con el CIGEO vamos a tener en noviembre un foro donde nos vamos a enfocar en lo que viene ahora. Estamos construyendo mucho hacia arriba, queremos construir hacia arriba, por tanto queremos revisar que la gente y convencer a la gente, a la población en general y a los inversionistas que no tengan temor de construir verticalmente o hacia arriba, como decimos. Sobre todo en una ciudad sísmica como Managua, eso no debería de temer porque la tecnología moderna de la construcción... Totalmente. O sea, si nosotros vemos y el temor, obviamente, lo que hubo en el año 72, en el terremoto, obviamente fue fue una falla muy superficial y obviamente habían construcciones de adobe. Hoy tenemos diferentes tipos de construcciones, de diferentes tipos de tecnologías para construir y veámoslo. Y como lo vemos, y el mejor ejemplo, como decimos nosotros, los terremotos nos matan, lo que matan son las malas construcciones. Y podemos ver los mejores ejemplos. Chile, con un terremoto mucho más fuerte que Haití, y ver lo que sucedió en Haití y lo que sucedió en Chile. Entonces el problema no es eso. Y Nicaragua, Managua sobre todo, ¿verdad?, no puede seguir creciendo hacia el exterior, expandiéndose por tema de servicio, por temas que es mucho más caro, por diferentes razones. Muchas veces ya estamos tocando inclusive zonas de amortiguación, ¿verdad?, que realmente tristemente se han tocado y hay que parar eso.
¿verdad? Somos del criterio de que como negocio, como constructores, tenemos que ser también conscientes de estos temas de los recursos naturales de nuestro país. Por tanto, creemos que tiene que haber densificación de la ciudad. Y para haber densificación de la ciudad tenemos que convencer a la gente. Y eso es por esa razón vamos a hacer este foro para que se entienda y se explique todo el problema de sismos que pueden haber. Pero hay que estar pendientes de esto para aprender y sobre todo para tomar nota al momento de construcción, ya que aquí se acostumbra mucho construir sin cumplir las normas que exige la ley. Muchas gracias a la ingeniera Leslie Martínez, vicepresidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, y al ingeniero Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria.